Los antecedentes de la refrigeración. Cuando hablamos de la refrigeración, nos viene a la cabeza potentes máquinas de frío que refrigeran en un breve periodo de tiempo. Pero lo cierto es que la refrigeración se lleva realizando desde tiempos inmemorables. En la prehistoria el hombre se vio en la necesidad de almacenar alimentos en cuevas o en la nieve para conservar alimentos. Al principio la refrigeración se inventó en China en el siglo XIV. Marco Polo trajo de este país el secreto de la fabricación de sorbetes de leche que podría estar fundido en el principio de la evaporación de la salmuera. Los griegos y romanos solían amontonar en nieve en hoyos cavados en la tierra que eran aislados con paja y ramas. La nieve se convertía en hielo y se utilizaba en las épocas de calor. En Egipto producían hielo llenando agua con vasijas poco profundas de arcilla. La paja impedía el paso de calor de la tierra a las vasijas y la poca profundidad de estas favorecía la pérdida de calor y esto formaba capas de hielo. En la India se empezaron a usar los primeros métodos artificiales mediante procesos químicos, mediante el uso de nitrato de sodio y nitrato de potasio, y esto ayudaba a disminuir la temperatura. Ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercer sistema, también están en equilibrio entre sí. Ejemplo, si A está en equilibrio con B y A también está en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, en este caso C. Podemos concluir que B está en equilibrio térmico con C. Dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando, al ponerse en contacto, sus variables de estado no cambian. Si no están en equilibrio térmico, experimentarán un intercambio de calor o energía y alcanzarán el equilibrio térmico. Primera ley de la termodinámica. Es un principio que refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien éste intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Sistema abierto. Un sistema abierto es aquel que tiene entrada o salida de masa, así como interacciones de trabajo y calor con sus alrededores. También puede realizar trabajo de frontera. Sistema aislado. Es aquel sistema en el cual no hay intercambio ni de masa ni de energía con el exterior. Entropía. La entropía simbolizada como S. Es una magnitud física para un sistema termodinámico en equilibrio. Mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio. También se puede decir que mide el grado de organización del sistema, o que es la razón de un incremento entre energía interna frente a un incremento de temperatura del sistema termodinámico. La entropía es una función de estado de carácter extensivo y su valor en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se da forma natural. La entropía describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. Componentes principales de la refrigeración. Compresor. Mueve el refrigerante en estado gaseoso y lo comprime para elevar la presión y la temperatura. Condensador. Recibe el gas refrigerante a presión y disminuye su temperatura para convertirlo en líquido. Sistema de expansión. Se encarga de convertir el refrigerante líquido en pequeñas partículas líquidas a baja presión. Esas pequeñas partículas absorben el calor del ambiente y se evaporan. Evaporador. El sistema de evaporación absorbe el calor al evaporar el líquido refrigerante. El refrigerante. El refrigerante es una sustancia química cuyas propiedades le permiten absorber el calor de un cuerpo a otro, provocando que descienda su temperatura. ¿Cómo funciona la refrigeración? Hay 4 componentes, que es el evaporador, compresor, condensador y la válvula de expansión o regulador. Y en base a ellos se realiza el ciclo en 4 etapas. En la expansión hace que el refrigerante en estado líquido a alta temperatura y presión fluya a través del regulador hacia el evaporador. Esta presión del líquido se reduce a la presión del evaporador cuando el líquido pasa por el regulador, de tal forma que la temperatura de saturación del refrigerante entra en el evaporador y será en este lugar donde disminuirá su temperatura para enfriarse. De ahí sigue con la evaporación. Evapora el líquido a una temperatura
y presión constante gracias al calor latente suministrado por el refrigerante. De ahí se basa en la compresión. La acción del compresor es que el vapor resultante de la evaporación es aspirado por el evaporador hasta la entrada del compresor. Así la temperatura y la presión del vapor en el compresor aumentará debido a la propia compresión. De ahí le sigue la condensación. En este el vapor fluye por la línea de descarga hacia el condensador, donde libera el calor hacia el exterior. Pues en resumen, el ciclo de refrigeración hace que la unidad interior de un equipo de climatización extraiga calor del ambiente y lo libere posteriormente a través de la unidad exterior. La unidad interior distribuirá de manera uniforme el aire frío en el ambiente, lo que evita las desagradables corrientes de aire frío y garantiza que la estancia permanezca fresca y confortable. Mantenimiento preventivo. Para dar inicio a un mantenimiento preventivo, lo más recomendable es que sea realizado por un especialista en el tema. Algunos de los pasos que deben ser realizados sobre el equipo son los siguientes: revisar la alimentación eléctrica, verificar los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones, verificar amperaje de consumo antes y después del mantenimiento, limpieza de tablero de control, lubricación y limpieza de motores, limpieza de charola de condensados, limpieza de aspa de motor, limpieza de filtros de aire, verificación y en su caso corrección de fugas, limpieza de tubería del evaporador, toma de temperatura de inyección de aire como de retorno. Mantenimiento correctivo. Cuando se hace a tiempo, el mantenimiento correctivo de una falla puede evitar que se dañen otros elementos. El proceso es fácil de entender, ya que solo debes actuar cuando sucede algún problema, centrando tu atención en el componente a reparar. Los problemas más frecuentes en un sistema de refrigeración son que el ventilador no gira, el compresor no arranca, la unidad no enciende, sensor del termostato averiado, fugas, diseño inadecuado de tuberías, contaminación en el sistema, sobrecarga de refrigerante, goteo de agua desde el panel frontal. En resumen, el principio de la refrigeración se inventó en China. En 1748, Guillermo Cullen consiguió desarrollar el primer método de refrigeración artificial que se conoce dejando el éter etil hervir al vacío parcial. El farmacéutico y catedrático Anthony Burn posteriormente formó hielo artificial exponiendo éter al aire. En el siglo XIX, científicos como von Karsten, Hahnemann, Fandrer y Brender descubrieron nuevos métodos que permitían disminuir la temperatura hasta los menos 20 grados. El aparato se basa en el principio de comprimir un gas que lo enfría a través de bobinas de radiación y después ampliarlo para bajar la temperatura. El sistema cerrado puede tener interacción de trabajo y calor con sus alrededores, así como puede realizar trabajo a través de su frontera. Conclusión. Para concluir, la refrigeración es muy importante porque permitió ayudar con los alimentos a que duraran más tiempo conservados, a que todos los seres humanos pudiéramos tener refrigeración en nuestras casas y que pudieran trasladar alimentos que deben de permanecer a una cierta temperatura fría para que puedan llegar a su destino con bien, así mismo como medicamentos, análisis de laboratorio, entre otras cosas. El proceso de refrigeración es muy amplio y extenso de aplicar, ya que el sistema mecánico consta de muchas partes importantes que hacen funcionar a su ciclo. La refrigeración se define como una máquina cuya función es atrapar calor de una zona baja de temperatura para transferirlo posteriormente al medio circundante.